Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy la profe Alba Osuna y hoy quiero hablarles sobre los estados europeos con gobierno absolutista, su proyección, cuáles eran sus características y sus causas. Así que bienvenido a una nueva clase de historia. ¿Qué era el absolutismo? El absolutismo es un régimen político en el que una persona llamado soberano o rey o presidente ejerce todo el poder con carácter absoluto sin límites jurídicos ni de ninguna naturaleza. O sea, él es el que manda. Bajo diversas formas, el absolutismo ha sido la forma de gobierno de muchos países en distintas épocas de la historia, en especial en los gobiernos absolutistas de Europa de los siglos XVI y al XVII. Los principales gobiernos absolutistas de esta época fueron la dinastía Tudor en Inglaterra y Luis XIV en Francia, quien tenemos aquí en la foto, y en España con Carlos I y su hijo Felipe II. Precisamente el representante más destacado del absolutismo es a quien tenemos en la foto, Luis XIV, a quien se le atribuía la frase "el Estado soy yo", que resume en pocas palabras la esencia del absolutismo, en donde el soberano concentra todo el poder en sus manos. Pero en esta clase vamos a hablar sobre el absolutismo monárquico, como dice el nombre, el absolutismo de los reyes, del monarca. Es un sistema de gobierno en el que la autoridad recae, el sistema, todo el poder recae sobre el monarca o rey, cuya voluntad es suprema y su poder no está limitada a ninguna institución. En toda la historia existieron muchísimos reyes que gobernaban en forma absoluta y arbitraria. ¿Cuáles son las características de este sistema de gobierno? Por ejemplo, el monarca o rey encarna al Estado, o sea, el rey es el Estado, el gobierno, es el que hace las leyes y administra la justicia. No existe separación de poderes, no es como hoy existe el poder legislativo, el ejecutivo, el judicial, no. El rey concentra todo el poder en su persona. Surge la burocracia como consecuencia de la necesidad de recaudar, ya empieza el tema de que el rey crea los impuestos, no importa si la gente está de acuerdo o no. Existe un ejército permanente que se constituye en el aparato del Estado y el monarca engrandece su reino con la diplomacia, estableciendo alianzas matrimoniales con otros reinos. O sea, si el rey quería llevarse bien con su vecino, tenía que casarle a su hijo o a su hija con el otro rey, con los hijos del otro rey. Y también la iglesia estaba subordinada a la autoridad del rey. No, eh, los sacerdotes o los obispos tenían que obedecerle al rey. Causas del absolutismo. El desarrollo del absolutismo ha tenido causas religiosas y políticas, es decir, eh, hubieron ciertos acontecimientos que marcaron el inicio de esta corriente. Por ejemplo, una causa religiosa fue las guerras religiosas como las cruzadas, cuando los reyes decidieron que los lugares como Jerusalén o Belén, donde supuestamente había nacido Jesús o eh, donde murió Jesús, tenían que estar bajo el poder de gobiernos católicos. También el deseo de independencia de Inglaterra y de Francia del papado, o sea, querían independizarse del Vaticano, y se inicia el protestantismo, que es una nueva corriente religiosa, diferente al catolicismo. Y las causas políticas, podemos decir que es la decadencia del feudalismo y de los señores feudales. Ya el rey quería tener más poder que los señores feudales, que eran los dueños de la tierra. El apoyo económico de la burguesía o de los comercios o de los comerciantes a los reyes, y también el cobro de impuestos y la formación de los ejércitos permanentes. Pero ese sistema de gobierno, que fue el absolutismo, entra en crisis y llega a su fin. Principalmente la difusión de las nuevas ideas de la Ilustración impulsaron la aparición de intelectuales y corrientes de pensamiento que iban desarrollando nuevas formas de pensar que se oponían al antiguo régimen. O sea, nuevas ideas que decían que los ciudadanos y ciudadanas somos iguales. Principalmente los ciudadanos. Vamos a hablar de los hombres nomás. Decían que todos los hombres eran iguales. Entonces, de ahí esas ideas empiezan a tener mucha relevancia. ¿Y qué pasa? Desemboca en la Revolución Francesa en 1789, que puso el fin al absolutismo en Francia y que posteriormente eso va a repercutir en la independencia de los países americanos. En 1832 también hay una crisis económica y el problema sucesorio se plantea en toda la crudeza. Posteriormente se empiezan a suceder los hechos independentistas en América.
La Ilustración, como ya dije, que eran las ideas de libertad y de igualdad, atrajo mucho a los criollos y mestizos en América. Entonces, la gente ya empezó justamente a tener ideas de querer a liberarse del poder de las coronas europeas. Entonces, desde 1808 se suceden varias declaraciones de independencia en Argentina, Paraguay, Venezuela, Colombia, Ecuador, Chile, Perú, México, por ejemplo. Y los llamados libertadores como José de San Martín y Simón de Bolívar dirigen las tropas independentistas que combaten a los ejércitos españoles. Hasta aquí la clase de hoy, chicos. Les agradezco la atención. Nos encontramos en la próxima clase de historia.